primer par craneano es el único par que se origina en el cerebro, o al menos tiene una asociación bien fuerte con el cerebro. ¿Ya? Todo el resto del par craneano 2 al 12º se relaciona con el tronco encefálico. ¿Se entendió? Primer comentario. El primer par craneano se llama nervio olfatorio. Nervio olfatorio. Su origen está relacionado con los receptores del olfato, la mucosa olfatoria, en la parte más caudal o la región posterior de la cavidad nasal. ¿Qué es lo que hay ahí en la región posterior de la cavidad nasal? ¿Qué hay? Una concha, un cornete nasal. ¿Cómo se llama ese cornete nasal? En la parte posterior de la cavidad nasal. Concha dorsal, concha ventral, concha media. ¿Recuerdan o no? ¿Cómo se llama? Media. Se llama concha media. O el cornete nasal medio. Por lo tanto, el nervio olfatorio está súper relacionado, ¿cierto? O mejor dicho, la mucosa olfatoria está súper relacionada con la concha media, con la concha etmoidal. Como proviene del etmoides, por eso se llama concha media. El nervio olfatorio está al interior de la concha, eso está muy protegido, es muy difícil que se lesione. Después cruza el etmoides y llega al neurocráneo y se asocia fuertemente con los bulbos olfatorios, ya a nivel del cerebro. Este es el primer par craneano. Ahí se observa cuando llega al bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Después los axones avanzan a través de los tractos olfatorios hacia el lóbulo piriforme, donde se genera la sensación de olfato. Ahí está, esta es la vía de asociación. Olfato. Entonces una lesión en cualquiera de estas vías produce pérdida del olfato. ¿Ya? Entonces el nervio olfatorio nace en la mucosa olfatoria, donde están los receptores del olfato, ahí tiene su origen, cruza el etmoides y llega hasta el bulbo olfatorio. Entonces, por lo tanto, es una vía aferente. Aferente, ¿ya? Es sensorial, porque está relacionado con un sentido, con el olfato. Y eso es lo que dice acá, mira, dice, a manera de resumen, dice, bueno, aquí hay un pequeño esquema, este esquema de ahí. Este esquema lo hizo el doctor Alexander Fletcher, por ahí por el año 2010 más o menos, y es bien práctico. Si se fijan, las fibras nerviosas aparecen de color verde. Entonces solo está indicando que son vías aferentes, sensitivas o sensoriales. Por lo tanto, no se mueve ningún músculo, no se mueve nadie, porque es solo sensitivo. La información, el impulso nervioso, viaja desde la mucosa olfatoria, cruza los etmoides y llega al bulbo olfatorio, hasta el bulbo. Ahí está el bulbo olfatorio. El primer par craneano está asociado al cerebro, al bulbo olfatorio en particular. Su función tiene que ver con el olfato. Mira, ahí está un poquito más grande. ¿Ves? Olfato. La examinación clínica depende mucho de la información que aporta el dueño de la mascota. ¿Ya? Observaciones del dueño. Y el síntoma después de una injuria, lo que se observa después del daño al nervio olfatorio es anosmia. Anosmia es un término de origen latín que significa pérdida del olfato. Anosmia. Anosmia. Ese es el síntoma después de una injuria. O sea, el síntoma que se observa después que existe daño en el nervio olfatorio. O daño también en la mucosa del bulbo olfatorio o del rinencéfalo en general. Lóbulo piriforme, tracto olfatorio. Cualquiera de esa región que se afecte por algo, un tumor, un derrame, una fractura del hueso etmoides que corte y que cercene el músculo olfatorio, todas esas lesiones pueden provocar pérdida del olfato. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué músculo se mueve acá?
Ninguno, porque es sensitivo. O sea, más bien es sensorial. Sensorial. El segundo par craneano se llama nervio óptico. Nervio óptico. Y también es sensorial. Totalmente sensorial. Entonces, este es sensorial y este también es sensorial. Ese de sensorial. Si es que están tomando apuntes para que anoten algo y para que se acuerden. El nervio óptico se origina aproximadamente, tiene su origen en la retina. Se viene, acá está la retina, acá hay otra retina, al interior del ojo. ¿Ya? Por aquí tienen los axones, hacen sinapsis en esta zona, se entrecruzan, por acá, se entrecruzan. Después se relaciona con el tálamo. De hecho, el tálamo, en realidad el tálamo es el origen real del nervio. Para este nervio entonces podemos definir un origen real y un origen aparente. Tiene dos orígenes desde ese punto de vista. Cuando uno dice origen aparente, es como que aparentemente es el origen. Es donde uno puede observar de dónde nace el nervio. Pero realmente el origen real, los somas, provienen del tálamo. Aquí hacen la primera sinapsis. Hacen la primera sinapsis con otras vías, ¿ya? Que van directo a la corteza occipital. Y aquí es la segunda sinapsis. Entonces esta vía óptica, la vía óptica, básicamente tiene dos sinapsis interesantes. Una a nivel del tálamo y la segunda a nivel de la corteza occipital. La corteza occipital es la encargada de generar la sensación de visión. Visión. El nervio óptico está encargado de la visión. Transmite impulso nervioso, ¿cierto? En el fondo para estimular la corteza. Y la corteza es la que generalmente, esta es la que genera la sensación de visión. ¿Ya? Aquí está el área de asociación. Cuando llega el impulso nervioso, la corteza es la que genera la respuesta. En este caso, una respuesta visual. ¿Cómo se llama esa corteza? Occipital. Occipital, la corteza occipital. El nervio óptico, cuando llega más o menos a la altura del perfenoides, aquí a esta altura, en el surco óptico, se entrecruza con su vecino. Por ejemplo, si este es el nervio óptico derecho, y acá está el nervio óptico izquierdo, estos se entrecruzan. En el perro, el grado de entrecruzamiento aproximadamente del 75%. Ese proceso, cuando se entrecruzan los nervios, se denomina decusación. Entonces, en el canino podemos observar un 75% de decusación de los axones del nervio óptico. Genera la visión, la respuesta visual. Tú lo que estás viendo ahora es una respuesta de tu corteza occipital. Todo lo que estás mirando ahora es una sensación. Los colores, la forma, los contrastes, la profundidad, todo depende de tu corteza. ¿Ya? Lo que nosotros interpretamos como forma, como color, que puede variar. Si la corteza occipital es de un perro, puede tener otra interpretación, otros colores, otras formas, otra profundidad. Entonces, miren, el nervio óptico izquierdo son los axones que conforman el nervio. Parece que los nervios están formados por muchos axones, son paquetes de axones, ¿cierto? Paquetes de axones. Cuando estos axones entran al sistema nervioso central, pasan a llamarse fascículos. Lo dijimos varias veces en las clases anteriores. Entonces, en este punto, una vez que se entrecruzan, este es el quiasma óptico, donde hay decusación, del quiasma óptico hacia el tálamo, y aquí estamos hablando del fascículo óptico. En cambio, del quiasma óptico hacia rostral, hablamos del nervio óptico. El nervio óptico abandona el cráneo a través del foramen óptico del prefenoides. Foramen óptico, foramen óptico.
Ahí ingresa al seno orbital. Foramen óptico, prefenoides. Entonces, parte de los axones, por ejemplo, del nervio óptico izquierdo, se mantienen en el lado izquierdo, en el fascículo izquierdo, y llegan al tálamo izquierdo. Pero de mínimo un 75% de los axones se difusan y pasan al lado derecho. Lo mismo pasa al otro lado. Parte de los axones, sobre el 25 al 30%, se mantienen en el mismo lado, y al menos un 75% de los axones pasan hacia el lado izquierdo. Entonces, mira, ¿qué pasaría si hay una lesión en este nervio aquí? Ahí, justo ahí. Si hay una lesión en ese punto, pierde la vista en ese ojo. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si hay una lesión justo acá? Un tumor, un derrame, un proceso inflamatorio, meningitis. Resulta que en este caso, como las fibras están difusadas, va a perder la visión de la mitad derecha del ojo derecho y pierde la visión de la mitad derecha del ojo izquierdo. Las dos mitades derechas. Si se afecta este otro lado, se pierde la mitad izquierda de ambos ojos, la visión. ¿Ya? En cambio, si hay una lesión en el quiasma óptico, justo aquí, una masa tumoral en el quiasma óptico, también va a provocar la pérdida de la visión de ambos ojos. Se pierde la visión de ambos ojos. Un daño en el quiasma, entonces, lo más grave que podría ocurrir es una lesión del quiasma óptico. Y si estamos hablando de quiasma óptico, estamos hablando de diencéfalo, particularmente de hipotálamo. Algo parecido podría ocurrir si es que hay una falla o una lesión en la región de asociación, o sea, en la corteza occipital. Si se daña la corteza occipital, si hay un tumor, un derrame, una compresión, un absceso, ¿ya? Cualquier proceso inflamatorio que afecte a la corteza occipital también puede provocar pérdida de la visión de ambos ojos. ¿Entienden? Entonces los procesos pueden ir cambiando dependiendo de dónde me encuentren. ¿Ya? Quiasma óptico, fascículo óptico, nervio óptico. Me interesa que describan bien las regiones por ahora. Eso es lo particular ahora en esta etapa. Que puedan diferenciar entre nervio óptico y fascículo óptico. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el nervio y el fascículo óptico? Mira, del quiasma óptico hacia afuera, nervio óptico. Del quiasma óptico hacia el cerebro, fascículo. ¿Cuál es el origen real del nervio óptico? Tálamo. Los tálamos. ¿Ya? ¿Cuál es el área de asociación de la visión? Corteza occipital. ¿Cuántas sinapsis tiene esta vía óptica? Solo dos. Una en el tálamo y otra en la corteza. Mira la información que sale aquí. Dice, el nervio óptico se asocia directamente con el diencéfalo. Evidentemente, con el hipotálamo en particular, con el tálamo. La funcionalidad tiene que ver con la visión. La examinación clínica se hace midiendo el grado de respuesta a ciertas amenazas, ¿cierto? Se puede generar un estímulo, a ver si el perro se mueve, algo, genera un cambio para ver si realmente lo está mirando. Y la pérdida o el síntoma después de la injuria se llama anopsia, que es pérdida de la visión. Anopsia. Y las causas de anopsia ya se las expliqué. Puede ser por una lesión del nervio óptico, por una lesión del quiasma óptico, por lesiones del fascículo óptico, tálamo o corteza occipital. Y los síntomas son distintos. Tiene 5 causas de anopsia distintas, con distintos tipos de sintomatología. Pero entonces habría anopsia total y parcial. ¿Habría una anopsia total y parcial? Exactamente. Por lo tanto, la anopsia, bueno, puede ser total y puede ser parcial. También puede ser unilateral
otra forma de clasificarlo. O puede ser bilateral. ¿Ya? ¿Y cómo se llama este proceso? Cuando el nervio óptico pasa al lado derecho al lado izquierdo, o del lado izquierdo al lado derecho. Decusación. ¿Qué porcentaje de decusación mínima tiene un perro? 75%. Y eso explica un poco de por qué el perro tiene visión estereoscópica, bilateral en el fondo, estereoscópica. Nuestro grado de visión, como nuestra cabeza tiende a ser un poquito más plana, rostralmente, a diferencia del perro, ¿cierto? Nosotros tenemos más dificultades para mirar hacia los lados, y el nivel de decusación nuestro es menor, es bien pobre, es como del 50%. No cubre un rango tan amplio. ¿Sí? En una vaca es de un 80%. O sea, tú te paras detrás de la vaca y la vaca te está mirando. Cuando el profesor le diga no se pare ahí, es porque no tiene que pararse ahí. ¿Ya? Menos con delantal, porque las vacas ven un delantal y se trastornan. Algo tienen con los delantales. ¿Ya? Con las cosas que se mueven, o incluso con los brillos, con el agua, cuando los destellos, como que se alteran. Y son súper curiosas, muy curiosas. ¿Ya? Ahora, esto no tiene nada que ver, pero igual lo voy a volver a insistir. ¿Qué músculo se mueve con el nervio óptico? Ninguno, porque es sensorial. Todos los sensoriales no se hacen. Eso, Patito, bien, que Patito, tenéis que venir a clase, Patito. ¿Ya? Todo lo que es sensorial, Pato. No mueve ningún músculo. ¿Es una vía de qué tipo? ¿Aferente o eferente? Aferente. ¿Ya? Dentro del concepto de arco reflejo, eso es aferente. Cuando hablamos de sensorial, se refiere a un sentido en especial. Si yo digo sensitivo, solo sensitivo, no se refiere a un sentido en especial. Es como más inespecífico. Pero en el fondo es lo mismo. Es aferente. Sensorial o sensitivo son vías aferentes. Ahora, este nervio óptico, indirectamente, en el tálamo, a nivel de tálamo, desde el tálamo influye a otras regiones del tronco encefálico que tienen que ver con los movimientos de la pupila, pero eso es indirecto, no es una función propia del nervio óptico. También influye en los movimientos. De hecho, dependiendo del grado de dilatación de la pupila, también se puede afectar la función óptica. O sea, con un exceso de luz uno no ve nada. Si falta luz, también no ve nada. Hay una correlación que vamos a ver enseguida. Tercer par craneano, nervio oculomotor. Nervio oculomotor. ¿Ya? Este chiquitín es 100% eferente, es solo motor. De hecho, la palabra te lo está diciendo, es motor. Eferente. Y además de motor, tiene algunas fibras parasimpáticas. Lo vamos a subrayar de color rojo para que se acuerden que es parasimpático. Entonces, nervio oculomotor es motor y a su vez es parasimpático. Tiene doble funcionalidad. Y aquí, ¿ven mi ojito? ¿Todos lo ven? Ya. Este puede ser el ojo derecho e izquierdo, es lo mismo, ¿eh? Pero solo para que nos ordenemos un poquito, vamos a decir que acá es lateral y por acá va a ser medial. Por lo tanto, sería el ojo derecho. Resulta que este ojo tiene la capacidad de moverse en distintas direcciones. Para eso necesita musculatura estriada, voluntaria. Hay ciertos músculos, mira, que se ubican en esta zona, hay otro acá, aquí y acá. Se llaman músculos rectos. Rectos, porque son rectos y son de fibras paralelas, totalmente rectos. Recto dorsal,
músculo recto ventral. Este de acá sería el recto medial y este de afuera, recto lateral. Entonces el músculo tiene 4 rectos y además tiene 2 músculos oblicuos. El oblicuo dorsal y el oblicuo ventral, que le dan cierta posibilidad al ojo de moverse en sentido oblicuo, en cierto eje, no en cualquier eje. Así que si los contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 músculos. Perdón, voy a poner en silencio este bicharraco. Está sonando hace rato. Me estaba preguntando algo un colega, no sé la respuesta, así que le respondo por rato. De repente preguntan cosas extrañas los colegas. Dígame. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde? ¿Qué dice anopsia? Ah, anopsia. No, el Gerhard que se puso a inventar clasificaciones. Pero está bien, que pusimos anopsia. La anopsia puede ser unilateral o bilateral. ¿Y abajo de total? ¿A dónde? Total o parcial. Lo voy a borrar mejor para que no se distraigan. Eso no es muy relevante, ¿sí? Para que solo tengan una clasificación. De acuerdo a todo lo que conversamos. Ahí, ahí. Ahora lo que me interesa es que se acuerden del término, del concepto, qué significa anopsia y cuáles son las causas. ¿Por qué se genera? ¿Ya? ¿Dónde quedamos? Los 6 músculos, mira. El tercer par craneano inerva al músculo recto dorsal, al recto ventral, al oblicuo ventral y al recto medial. Y además inerva a través de fibras parasimpáticas a la pupila, al iris. Al iris. Hay fibras parasimpáticas del tercer par craneano que llegan hasta el iris. Cuando se contraen, son capaces de generar la contracción de la pupila. Cierran la pupila. Produce una respuesta que se denomina miosis. Miosis. Miosis significa contracción pupilar. Y el responsable de la miosis son las fibras parasimpáticas del tercer par craneano. ¿Qué hace la miosis? Miosis es contracción pupilar, cuando la pupila se achica. Aquí te voy a dibujar una pupila chiquitita, miosis, muy pequeña. Por ejemplo, si yo ahora traigo una linterna de unos 5000 watts, ilumino directo al ojo izquierdo, tu pupila se cierra, ¿cierto? Automáticamente. Básicamente para proteger a la retina, es como un mecanismo de protección, para proteger a la retina que está al fondo. Si no pasa nada, si no hay contracción pupilar, uno sospecha de daño neurológico. Tercer par craneano. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí, tiene palabras bien simples. Dice, el oculomotor se asocia básicamente al área del mesencéfalo. Su origen está relacionado con los colículos cuadrigéminos rostrales, con los colículos cuadrigéminos del mesencéfalo, pero los rostrales, los más grandes, el mesencéfalo, su función tiene que ver con los movimientos oculares y la examinación clínica se hace observando movimientos de horizontalidad de los ojos. Se evalúa un reflejo también reflejo luminoso pupilar. Como les dije recién, se ilumina una pupila. ¿Cuál es la respuesta que debería esperar? Que se cierra. ¿Y cómo se llama cuando se achica y se cierra? Miosis. Eso es lo que debo esperar en un paciente sano. Esa es la examinación clínica. En un paciente enfermo, ¿qué ocurre? No se cierra, queda dilatada. Y cuando se produce un daño en el nervio, ¿ya?
En este caso también se puede provocar una desviación del ojo. Ese fenómeno se llama estrabismo. Estrabismo. Cuando hay una lesión del tercer par craneano, el ojo se mueve hacia afuera. Por lo tanto, es un estrabismo lateral. Se mueve hacia acá. Aquí, sí. Y hacia abajo. Hacia allá, Estrabismo lateral. Como dijo Yerka, puede ser unilateral o bilateral. ¿Entendieron? Puede afectar a un ojo o a los dos, dependiendo de dónde encontremos la lesión. Si el daño está en el mesencéfalo, en el colículo cuadrigémino completo, pues es muy probable que sea bilateral. Pero el 90% de las veces es unilateral. Es muy frecuente en las personas y en los niños. ¿Ya? En algunos casos se puede operar. Hacer una cirugía plástica y genera cierto grado de tensión para que el ojo al menos se mantenga en el punto central, pero sin posibilidades de acomodarse, se mantiene solo alineado. ¿Ya? Entonces el nervio oculomotor, ¿qué tipo de nervio es? ¿Sensitivo o motor? Es motor, pero además es parasimpático. No es sensitivo, parasimpático. ¿Ok? ¿A qué se refiere parasimpático? Que tiene fibras parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? ¿Ah? Como reflejo, ¿no? Claro, reflejo autónomo. Es capaz de responder a ciertos cambios del ambiente de manera autónoma, automática, parasimpática. ¿Eso puede nombrar? ¿Ah? ¿Los músculos? ¿Qué cosa? No sé. ¿Los músculos? ¿Esto, ¿del ojo? ¿Los músculos? Sí, pero del tercer par craneano. Sí. Solo del tercer par craneano. Recto dorsal, recto ventral, recto medial y el oblicuo ventral. Ahí por eso les puse el 3 a mano. 3, 3, 3, 3. Después viene el cuarto par craneano. El cuarto par craneano. Sorry, perdón, me equivoqué en un detalle no. Eso me pasa por apurón. Ahí, el tercer par craneano nace en los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, aquí abajo. ¿Se acuerdan que ayer cuando estudiamos el mesencéfalo hicimos un edificio de 4 pisos? Ya, en el piso de abajo, en los pedúnculos cerebrales. Ahí nace el tercer par craneano, el oculomotor. ¿Ya? El cuarto, el que viene ahora, este sí nace en los colículos cuadrigéminos. Para que rayen ahí, tachen lo que, porque se lo dije al revés. Perdón, me equivoqué. ¿Ya? El cuarto par craneano, ese sí nace en los colículos cuadrigéminos. Pero ¿qué responde la tercer? En los pedúnculos cerebrales. ¿Quién preguntó? Ya. En los pedúnculos cerebrales. Ahí nace el tercer par craneano. El cuarto es más difícil de observar por esta vista, porque esta vista es ventral. Y el cuarto par craneano es el único par que nace por dorsal al tronco. Como ustedes ven, todos los nervios que vienen, todos, toditos, se relacionan con el tronco encefálico. Ya no hay ninguno vinculado directamente al cerebro. El cuarto par craneano, este sí está asociado al colículo cuadrigémino. Tiene que ver con el motor, es 100% motor. ¿Ya? Y el cuarto par craneano inerva al oblicuo dorsal. A este nervio, a este músculo, perdón, al músculo oblicuo dorsal. Exclusivamente al oblicuo dorsal. Aquí, a este, al oblicuo dorsal. Entonces su función también tiene que ver con movimiento ocular, movimiento oblicuo del ojo. ¿Ya? Por eso que dice nervio troclear, movimiento ocular. ¿Ya? Movimiento oblicuo dorsal del ojo. Para examinarlo, generalmente uno extiende la cabeza y el perro o el gato automáticamente mueve el ojo hacia arriba y hacia afuera. Movimiento dorso lateral del ojo. Es como el reflejo. ¿Ya? Al extender la cabeza. Y cuando hay daño, el síntoma después de la injuria
síntoma después de una embolia lo que se observa es que el ojo se puede desviar hacia afuera y hacia arriba, o hacia afuera y hacia abajo, depende, mira. Es más fácil de observar esto en el gato, porque en el gato, como la pupila es como elíptica, ¿cierto? Esto es un gato normal, la pupila está así, y el iris es elíptico, el iris, ¿ya? Y también la pupila. Pero en el caso del gato se mueve hacia afuera, rota hacia afuera, y queda así. Una pupila ahí, desviada, como que rota. Entonces se llama estrabismo rotacional. Es otro tipo de estrabismo. Se paraliza este músculo, se pierde la tensión, ¿ah? Y hacia lateral y se mueve hacia adentro. ¿Ya? Pero rota, lo importante es que rota. Y ocasionalmente se puede observar también cierto grado de movimiento involuntario del ojo. ¿Ya? Eso respecto del nervio troclear. O sea, el nervio troclear se origina o se asocia fuertemente a los colículos cuadrigéminos, movimiento en diagonal del ojo, ¿ya? Y produce un síndrome de rotación o de estrabismo rotacional del ojo. Es bien variable. Después viene el quinto par, el nervio trigémino. ¿El Sí. cuarto partenano voy a hacer motor y algo más o solo motor? Solo motor. Perdón, es que no lo noté acá. Ahí, nervio troclear, motor. Solo motor. El quinto par, nervio trigémino. Ya, aquí nos salimos del mesencéfalo, porque el nervio trigémino se asocia, ¿se fijan que dice pons? Eso significa puente en español. Pons en latín, puente en español. Nace lateralmente al puente, ¿sí? ¿Podría repetir los movimientos que se asocian? Al colículo cuadrigémino. Sí, el movimiento que ¿La función? sí. Movimiento oblicuo dorsal, porque lleva el ojo hacia arriba y hacia afuera. Oblicuo dorsal. Movimiento hacia arriba y hacia afuera. Movimiento oblicuo dorsal. ¿Ah? Y el nervio trigémino, como el nombre lo dice, trigémino, forma 3 ramas o 3 nuevos nervios a partir de un ganglio trigeminal que está pegadito al cráneo. ¿Ya? Entonces forman 3 ramas, 3 nervios. 1, 2, 3. Se estudian así, en orden, de dorsal a ventral. El más dorsal se llama el nervio oftálmico. Oftálmico. Después viene el nervio maxilar. Y finalmente el nervio mandibular. ¿Ya? El nervio oftálmico y el nervio maxilar son sensitivos. El oftálmico está asociado a toda la región que está alrededor del ojo, a la periórbita, alrededor del ojo, párpados, glándula lagrimal, conjuntiva. Entonces basta con tocar, con estimular esa zona, y lo que uno espera es que el perro al menos produzca un reflejo palpebral, o sea que parpadee, ¿sí o no? Esa sería como la respuesta esperable. Movimiento de párpados. El nervio maxilar también es sensitivo, altamente sensitivo, pero esto se expande un poco más allá. El nervio maxilar inerva los senos paranasales, por ejemplo, parte de la nasofaringe, el techo de la cavidad nasal, tiene distintas zonas, digamos, sensitivas. En cambio, el nervio mandibular es motor, de 100% motor. Y este es el que forma los nervios masticatorios, que adoptan el nombre del músculo que inervan. Por ejemplo, si van al músculo massétero, se llama ahora nervio massétero. Si el nervio se dirige al músculo temporal, forma el nervio temporal. Entonces, a partir de este nervio mandibular, se forma el nervio massétero, ¿ya? Nervio temporal, nervio bigástrico, etc.
Todos son nervios masticatorios. Entonces, ¿qué podría pasar si hay una falla en el nervio mandibular, en la tercera rama del trigémino? ¿Qué va a pasar con la mandíbula? Se cae. Se cae. Incluso los músculos se pueden atrofiar. Los músculos masticatorios, no cualquier músculo. Pierden turgencia, pierden tonicidad los músculos. La cara puede estar asimétrica. La mordida puede ser asimétrica. Pueden pasar estas cosas. Eso es lo que dice ahí. Dice nervio trigémino, miren. Para evaluar el nervio trigémino, yo puedo evaluar los niveles de masticación, reflejo palpebral, está encargado de movimiento de masticación y sensación de casi toda la cara. La periórbita, paladar duro, paladar blando, nasofaringe, etc. A través de la rama maxilar. Sensitiva. Y el síntoma después de la injuria puede ser caída de mandíbula, mordida asimétrica y atrofia de los músculos masticatorios. Mordida asimétrica. Es como difícil de medir eso. Pero el perro cuando mastica, la masticación ya está alterada. No es capaz de masticar un pedazo de carne como la gente, digamos. La cara, muchas veces la mandíbula caída, no la pueden levantar. Cuando el problema es bilateral, ya no puede masticar. No mastica nada. Solo deglute. Traga, pero no mastica. Puede ser un drama. Acá hay un esquema, no sé si está, a ver. No lo bajé. Pero en el otro Mauer está el sistema nervioso, ahí está ordenadito, con dibujos, con colores para que vean las tres ramas. No, bajé dos veces el mismo, ahí se nos muestra. Pero eso respecto al trigémino. Por eso el nervio se llama trigémino. Tiene tres ramas. Entonces, como tiene tres ramas, puede dar una cantidad amplia de síntomas cuando falla. ¿Ya? ¿Dónde se origina este nervio? O más o menos, ¿dónde está su origen? Aparentemente, en el puente. Puente. Seguimos en el tronco encefálico. Si del puente ahora saltamos al bulbo raquídeo, miren. Acá está el bulbo. Acá está el bulbo raquídeo, en ese orden. Por aquí, en esta zona, en el bulbo raquídeo, llama la atención dos cosas. El bulbo raquídeo, en todos los mamíferos, tiene ahí un cuerpo trapezoidal, aquí también, cuerpo trapezoidal, que forma el séptimo y el octavo par craneano. Séptimo y octavo par craneano. Los cuerpos piramidales forman el noveno, después se forma el décimo, décimo primero y el décimo segundo, cerca de los cuerpos piramidales. Cuerpo piramidal, donde se produce la decusación de las fibras motoras. Lo importante es que vamos aquí, ahora pasamos al bulbo raquídeo, ¿ya? Y en una zona intermedia entre bulbo y puente aparece el sexto par craneano o nervio abducente. Sexto par craneano, nervio abducente. Este es 100% motor, solo motor, ¿ya? Y inerva principalmente al músculo recto lateral, sexto par craneano. Por aquí llega el nervio, constituye la motoneurona, digamos, ¿ya? Especialmente del músculo recto lateral, ¿ya? Entonces, cuando hay una parálisis de origen neurológica, una falla en el sexto par craneano, el ojo se mueve hacia adentro y se produce un estrabismo medial. Se mueve hacia acá, hacia allá, hacia medial. Y ahí aparecen problemas porque la visión se hace doble. Entonces el paciente está con doble visión y tropieza con todas las cosas, se cae. Es otro drama. Y no te va a decir, doctor, sabe que estoy mirando, veo doble hace como 2 semanas. No, pues uno tiene que estar atento. ¿A qué músculo es nervio? ¿Mm? ¿A qué músculo es nervio? Recto lateral. Por eso es abducente pato. Pato. Porque produce abducción del ojo. Con B de burro. Abducción. Lleva el ojo hacia afuera, lo abduce. Eso no es normal. ¿Ya? Cuando uno mueve su ojito hacia afuera, está haciendo abducción. El responsable en este caso es el sexto par craneano.
el séptimo par craneano y el octavo nacen en los cuerpos trapezoidales del bulbo raquídeo. Aquí está el séptimo. Ahí. Se llama nervio facial. ¿Ya? El nervio facial es muy parecido al oculomotor porque es motor, es parasimpático y además tiene fibras sensoriales. Lateralmente al bulbo raquídeo, los cuerpos trapezoidales del bulbo raquídeo. ¿Ya? Lateralmente a los cuerpos trapezoidales. Acá está, facial. Por lo tanto, aquí donde dice área de asociación, médula. ¿A qué médula se refiere? ¿A qué médula se refiere aquí? A la médula oblongada o bulbo raquídeo. No vayan a pensar de que está hablando de médula espinal. No es médula espinal. Ya se refiere a médula oblongada o bulbo raquídeo. Por eso mejor, si quieren esto lo tachan y lo escriben como bulbo raquídeo. ¿Ya? Desde el sexto hasta el 12º par craneano, todos nacen en el bulbo raquídeo. Entonces, toda esta columna va a aparecer la palabra médula, 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 médula hasta el final. Pero se refiere a la médula oblongada o bulbo raquídeo. ¿Sí? ¿Dónde nace el nervio cruciente? ¿El nervio cruciente dónde nace? En el bulbo raquídeo. ¿También? Claro. El sexto par craneano, mira, ahí dice bulbo raquídeo. ¿Lo ves? Bulbo raquídeo o médula oblongada. En una zona como de transición entre puente y bulbo. En el límite entre puente y bulbo. Creo que lo dije. Pero el nervio facial, fíjense, es responsable de hecho sus funciones del movimiento de los músculos de la cara, todos los músculos de la cara, los músculos de la mímica, de la expresión facial, el gusto, porque inerva papilas gustativas en la lengua, ya la región rostral de la lengua y también algunas glándulas salivares. Para la examinación basta con observar los músculos faciales y también la producción de saliva. Y cuando hay una parálisis de origen neurológica, una falla en este nervio, uno observa parálisis facial y caída de la cara. Drooling se dice en inglés, como caída, se cae de la cara. Parálisis facial. Y es bien frecuente, hay varias causas. Hay muchos virus que afectan a los mamíferos y producen inflamación del nervio facial y unas parálisis faciales temporales. Empiezan a babear también. También puede haber salivación, etc. Hay algunos coágulos, hay enfermedades de la coagulación sanguínea, trombos, que pueden provocar también fallas en el nervio facial. ¿De qué tipo de nervio facial? ¿Nervio facial? ¿De qué tipo? De todos los tipos. El motor, sensitivo y parasimpático. Fíjate que estas fibras parasimpáticas del nervio facial están presentes en todas partes, en la lengua, en los músculos, sobre todo en los músculos de la oreja. Entonces yo puedo estimular artificialmente al sistema nervioso parasimpático. Si le tomo la oreja a un perro y la doblo con fuerza, la aprieto un rato, sus fibras parasimpáticas se activan, las fibras del nervio facial, y puede producir un descenso en la frecuencia cardíaca, porque eso es un reflejo parasimpático. ¿Ya? Entonces, acuérdense que el nervio facial tiene fibras motoras, fibras sensitivas y también fibras parasimpáticas. El octavo par es vecino del séptimo, también nacen en el cuerpo trapezoidal del bulbo, lateralmente al bulbo, por eso dice área de asociación médula oblonga, ¿ya? Está asociado a la audición y al equilibrio. El octavo par se llama nervio vestíbulo coclear. El octavo par es 100% sensorial, nervio vestíbulo coclear.
¿ya? Tiene su origen en el oído interno. En el oído interno, ¿ya? Particularmente a partir del vestíbulo y también en el caracol del oído interno, la cóclea. Entonces, son dos ramas, son dos cables distintos. Uno viene del vestíbulo, ¿ya? Y se denomina nervio vestibular, y el otro viene desde la cóclea, desde el caracol interno, ¿ya? Y ese se denomina nervio coclear. Estos dos cables, o estas dos fibras se unen, ¿ya? Y forman un nervio mucho más complejo, más grueso, que nosotros llamamos nervio vestíbulo coclear, octavo par craneano. Y pasa del oído interno hacia el neurocráneo, hacia el interior del cráneo, por el meato acústico interno, en un orificio, en la porción petrosa del temporal. Ingresa al cerebro y lo hace a través de los cuerpos trapezoidales del bulbo raquídeo. De ahí hace sinapsis en el cerebelo, en el tálamo, en la corteza, en distintas regiones motoras. Debe tener una docena de sinapsis, muchas sinapsis. Entonces está encargado, por un lado está encargado del equilibrio, porque en el vestíbulo del oído interno acá están los receptores de equilibrio, y por otro lado de la audición, porque en el interior del caracol están los receptores de la audición, el órgano de Corti. Por eso es importante recordar lo que está escrito acá. Audición y equilibrio. Para evaluarlo, generalmente para evaluar, se observan los movimientos de horizontalidad y verticalidad, movimiento ocular, y lo que se observa después de la injuria, síntomas después de la injuria, sordera, desviación de la cabeza, pérdida de equilibrio en el fondo, y nistagmo. Nistagmo, que es movimiento desordenado de los ojos. Puede ser permanente o puede ser temporal. Nistagmo. Es una respuesta bastante agresiva que ocurre cuando hay pérdidas de equilibrio en algún minuto. Nistagmo. Se escribe así. Nistagmo. El nistagmo entonces es un posible síntoma cuando hay falla en el octavo par craneano. El nistagmo puede ser horizontal o puede ser vertical. Es bien frecuente en los niños cuando los papás los dejan solos mirando televisión 8, 12, 15 horas seguidas. Después de la noche no se pueden quedar dormidos porque los ojos se mueven para todas partes. Nistagmo. Peor con un celular o con un PlayStation. Noveno par craneano, glosofaringeo. Nervio glosofaringeo. Glosofaringeo. ¿Ya? ¿Qué significa gloso? Lengua. Y faringeo, faringe. Entonces este nervio está encargado de inervar la lengua y la faringe. Eso es todo el secreto. El nervio glosofaringeo también nace junto con, muy cercano al vestíbulo, perdón, al vestíbulo coclear, al octavo par craneano, en el bulbo raquídeo. ¿Ya? Este es de tipo motor, es sensitivo y es parasimpático. También es parasimpático. Igual que el nervio facial, igual que el oculomotor. Parasimpático. Fíjense que está vinculado a la lengua, a la faringe. Al examinarlo podemos generar, por ejemplo, a través del reflejo de arcada, reflejo de vómito faringeo, una arcada más bien, ahí dice náusea. Pero si yo introduzco mi dedo en la faringe, lo esperable es una arcada, ¿cierto? Si no hay ninguna señal, uno podría sospechar de que hay un daño en el nervio glosofaringeo. Porque el perro no te va a decir, doctor, llevo 2 semanas, no siento el gusto. Perdí, no sé si es dulce o salado. O sea, por ahí estamos mal. No hay una posibilidad de verificar, de hacer un checklist respecto del gusto. Pero sí podemos evaluar la faringe. Y una parálisis de la faringe también puede provocar ahogo
y dificultad para deglutir la saliva. ¿Ya? Una disfagia. Pero ni siquiera es capaz de tragar su propia saliva. Y producto de la parálisis de la faringe, ahogo, una especie de asfixia, le cuesta respirar bastante. Es una disnea pero violenta. Disfagia, una dificultad para deglutir, un trastorno de la deglución. Todos esos fenómenos se observan aquí cuando hay parálisis de origen neurológico por fallos en el noveno par. El décimo par craneano, nervio vago, es el nervio más largo que existe, nervio vago, el décimo par, vago. Pongan atención acá, por favor, pongan atención. ¿Ya? El nervio vago, miren, ¿qué dice ahí? Después, y después, vísceras, o sea, intestino delgado, intestino grueso, estómago, vejiga urinaria, etc. Todas las vísceras, incluso las paredes de la tráquea y de los bronquios. ¿Ya? Es el nervio más extenso que existe en el cuerpo. Para estudiarlo, para hacer un examen del nervio vago, yo puedo estudiar también un reflejo, evaluar el reflejo de náusea, ¿cierto? Puedo medir la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. El vago generalmente tiende a bajar la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Entonces, una posible causa, un daño del nervio vago va a provocar, ¿qué le va a pasar a la presión sanguínea? Se dispara. ¿Qué le va a pasar a la frecuencia cardíaca? También se dispara, aumenta. Si hay daño en el nervio vago, el perro va a estar tranquilito, reposando, pero con 90 latidos por minuto. Eso no es normal. Sería un nervio motor. Claro, excelente. Entonces, desde ese punto de vista, gracias Valentina, el nervio vago es motor y es parasimpático. También es parasimpático. Es el más importante de los nervios parasimpáticos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el efecto parasimpático del nervio vago sobre el corazón? ¿Qué le hace? ¿Pero qué le hace? ¿Sube o baja? O sea, los baja, disminuye la frecuencia cardíaca. Eso se llama bradicardia. Bradicardia. Lo contrario de bradicardia, taquicardia. Eso es lo esperable, lo que uno espera en un paciente sano, es que este nervio en el corazón provoque como un freno, bradicardia, y baja la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. En cambio, las vísceras, las paredes del estómago, de los intestinos, las activa los intestinos, se activa el estómago, aumenta el peristaltismo en el fondo. Todos los movimientos intestinales. Se activa la defecación, la micción, etc. Y un síntoma después de una injuria del nervio vago, porque este nervio sí se puede dañar por distintas razones, sobre todo en los animales mayores, ahogamiento y disnea inspiratoria, dificultades para inspirar, taquicardia, también puede existir taquicardia. Después, finalmente, el nervio accesorio, el 11º par craneano, es un nervio 100% motor y solo está relacionado con la musculatura superficial del cuello. Músculo trapecio, esplenio y romboides, principalmente. Motor para estos músculos tiene que ver con el movimiento del cuello, por lo tanto, esa es su función. Y el síntoma después de la injuria es debilidad al tratar de girar el cuello. Tortícolis. Ese es el 11º par craneano, el nervio accesorio o espinal accesorio. También nace en el bulbo raquídeo. Y el último es el hipogloso, nervio hipogloso, el 12º par, también nace en el bulbo raquídeo, médula oblonga, ¿ya? Tiene que ver con los músculos de la lengua, 100% motor. Entonces, cuando hay una parálisis por un daño neurológico en este nervio, la lengua se cae, sale, no es capaz de volver la lengua a su lugar y se cae o se desvía hacia el lugar que está afectado. Es decir, hay una lesión del nervio hipogloso derecho, la lengua está con una parálisis hacia el lado derecho. Pero eso según los libros. La verdad es que eso es bien variable.
Yo no lo pregunto porque son bien variables. No sé si se fijan, ahí dice desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. Se supone, según los libros, que si hay una parálisis del lado derecho, la lengua se mueve hacia el lado derecho. Pero puede ser variable el tema, como les digo. Entonces los dos últimos son motores, 100% motores. El nervio espinal accesorio y el nervio hipogloso. Nervio accesorio o espinal accesorio y el nervio hipogloso. ¿Y el hipogloso de qué tipo? Motor, los últimos son motores. Lo acabo de decir, Patito. ¿Qué pasa, Patito? ¿Estás enamorado, Patito? Te caché. Son motores, son 100% motores. Tanto del accesorio como el hipogloso. En realidad este es el nombre correcto, ¿eh? Como el nombre anatómico real. Espinal accesorio. Y el hipogloso. ¿Qué significa hipo? Debajo. ¿Debajo de quién? De la lengua. Entonces se irradia ventral a la lengua y después inerva todos los músculos de la lengua. Solo musculatura de la lengua. ¿Quieren preguntar algo? Profe, el nervio accesorio inerva Los músculos del cuello. ¿Se han fijado que a veces uno, cuando después de una ducha muy caliente, sale un ambiente helado y el cuello queda claro y no lo puede mover? Se puede generar una neuritis de este nervio accesorio por cambios de temperatura muy violentos. Puede ser. Pero ustedes no, porque son muy jóvenes, pero después les va a pasar. Algún día les va a pasar. ¿Ya? Tortícolis, le dicen las viejitas. ¿Eh? Tortícolis. Al dolor y la debilidad del cuello. Pero la tortícolis tiene altas causas, muchas posibles causas. Entonces, quedamos de acuerdo en que este es 100% motor, ¿cierto? El hipogloso. También es 100% motor el accesorio, el espinal accesorio. ¿Qué otro nervio es motor? 100% motor. El abducente o abducens. ¿Cuál más? El troclear, muy bien. ¿Y cuál más? Y el óculo motor. Pero el óculo motor está mezclado con fibras parasimpáticos. ¿Ya? ¿Cuáles son nervios parasimpáticos que tienen fibras parasimpáticas? Glosofaringio, facial, vago, oculomotor. ¿Lo anotaron? Ya. Esas son típicas preguntas de anatomía 2, el próximo semestre. Ahora no, ahora solo están describiendo. Ahora tienen que hacer trabajo, tiempo y paciencia para saber dónde está el nervio, qué función tiene y qué pasa después de la injuria. ¿Ya? Esa es la tarea ahora. ¿Sí? El trigémino sensitivo y motor. Es mixto, nervio mixto. Oye, Trinidad, ¿qué músculo mueve el nervio olfatorio? Ninguno, porque es sensorial. Pato, ¿y el nervio óptico qué músculo mueve? ¿Cuántos músculos? Ninguno, porque es sensorial. Muy bien. ¿Sí? Es una vía exclusivamente. ¿Y cuál es el nervio responsable de la visión? ¿El oculomotor o el nervio óptico? El óptico. Visión, nervio óptico. Olfato, olfatorio, primer par. Gusto, bueno, está el facial y el glosofaringio. Está compartido. Etcétera. Ya, vamos a cerrar, ¿sí? El hipogloso, el nervio motor. 100% motor. Sí. Mueve la lengua. Así que en una parálisis del nervio hipogloso, el perro no puede mover la lengua. ¿Ya? En el caso de las personas se produce una no voy a hablar, ¿no? Tenemos que montar un fonoaudiólogo. Pero es grave el tema. ¿Ah? Oye, chicos, entre paréntesis, este es un comentario nomás. Los estudiantes de fonoaudiología tienen un semestre completo
de faringe. De anatomía de faringe, solo faringe. Y todas las estructuras de la deglución. Porque son más de 50 enfermedades que afectan a la deglución. Ese es un tema top. Así que si se manejan bien con los conceptos que les acabo de enseñar, disnea, mira, disnea, ahogamiento, tengo algunos conceptos relacionados con la faringe en algún minuto. Sería bastante bueno, para que tengan más o menos cosas, un conocimiento general. ¿Qué más? Hay un PDF de ser unas 10 hojitas, está bastante bueno, yo se los compartí también, que es lo mismo, pero explicado con pera y manzana. ¿Lo han visto, no? ¿A qué hora terminamos? ¿Ah? Me quedan 10 minutos, ¿cierto? Ya, vamos a ver sentidos. Sentidos. Esta es cirugía. No, yo no estoy diciendo que háganse carreras, Gerardo, solamente le estoy diciendo que en algunas especialidades es importante profundizar el tema. ¿Ya? Así como en odontología están 2 años estudiando cabeza y cuello. Solo cabeza y cuello. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, bueno, de repente echar un vistazo como cultura general, vayan a la biblioteca y piden su librito de inclusión, para que vean ustedes la importancia que tiene como cultura general. ¿Sí? No me acuerdo. Ahí está el sistema nervioso canino, el primero. Ese mismo. Quiero ver si el caso de muerto. Pero tiene bien especificado este capítulo, con colores. Sí, mira, avanza. Ahí, ¿ves? Por ahí. Ahí están los nervios. No, un poquito más, los nervios craneanos. Avanza. Ahí están todos los nervios craneanos. Avanza. Óptico, olfatorio. ¿Fijas? Ya. Está con pera y manzana, con colores. Si acaso se los muestro, mira, vamos solamente a tengan presente lo siguiente. El sentido del olfato, la ruta principal, la representa el nervio olfatorio, ¿cierto? Que se origina, como vimos recién, en la mucosa olfatoria, la parte más caudal de la mucosa olfatoria, y la región de la concha media. Ahí está representado el nervio olfatorio. Ahora, para el olfato, de manera complementaria, ¿ven? Aparecen estos nervios, como el nervio nasal caudal, que proviene del órgano vómero nasal, y los nervios etmoidales, que son sensitivos para la mucosa olfatoria. Pero los nervios olfatorios son los que son netamente olfatorios. No hay ningún otro nervio que lo reemplace. Se ubican en esta zona. Entonces, la mucosa olfatoria es caudal en la región nasal, en la cavidad nasal. Y estos nervios además se ubican al interior de la concha media, del cornete nasal medio. Entonces es muy poco probable que se lesionen. Y después, como se muestra ahí, perforan al etmoides, a la lámina gribosa del etmoides, acá está el etmoides, y llegan acá al bulbo olfatorio del cerebro. Entonces el trecho que tienen es muy corto, son nervios cortos, son fibras amielinizadas, tienen muy poca mielina. Por eso son tantas. Hacen fuerza, que son muchas fibras. No es un nervio olfatorio, son cientos de nervios. Uno habla como genéricamente de el nervio olfatorio derecho y el nervio izquierdo. Pero si ustedes miran, hay varios. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lado son 50, por lo menos. Ahí está toda la ruta olfatoria, desde nervio, bulbo olfatorio, tracto olfatorio y lóbulo piriforme. O sea, rinencéfalo. Todo rinencéfalo. La corteza olfatoria. Cualquier parte de esta ruta que se lesione, bulbo, tracto o lóbulo piriforme, produce anosmia. ¿Qué era la anosmia? Pérdida del olfato. Visión. Ahí están las rutas, las estructuras más importantes. Lo que está de color blanco, ¿cómo se llama?
se llama eso que está de color blanco? Esclerótica. Esclerótica. Mira, la esclerótica hacia rostral, aquí se hace transparente, como vidriosa, ¿lo ven? ¿Ya? Eso que brilla, eso se llama córnea. Y lo que da el color a los ojos, esta especie de como diafragma que hay ahí, esto de color verde, en este caso, se llama iris. Y el orificio que está en el centro del iris, de color oscuro, se llama pupila. ¿Todos entendieron? ¿Sí? La zona que está entre la córnea y la esclerótica, todo este borde, se denomina limbo esclerocorneal. Esclerocorneal. Limbo esclerocorneal. Esta sería la comisura lateral, y esta de acá es la comisura medial. ¿Ok? Vamos a profundizar este tema después en el práctico, esta semana con todos los grupos. Solo les quiero presentar, les voy a dejar presentar acá, los estratos, las capas que tiene este ojo. ¿Ya? Básicamente son tres capas. Si lo miramos con un corte mediano, medio sagital, ¿ya? Hay una capa esclerótica de color blanco, muy amplia, que después hacia rostral se hace transparente y acá se llama córnea. Pero es la misma capa. Esa capa se denomina túnica fibrosa y es la capa más superficial del ojo. Como dice ahí, túnica fibrosa. Entonces la túnica fibrosa origina dos elementos. Origina la esclerótica. ¿De qué color es la esclerótica? Blanca. ¿Y la córnea? ¿De qué color es la córnea? Transparente. Todo eso es túnica fibrosa. Después hay una segunda túnica, una segunda capa, que es vascular, altamente irrigada, por eso se toma un color rojo. Cuando nos acercamos hacia la región del nervio óptico, por aquí forma una capa que se denomina coroides. 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 ¿Dónde está la coroides? Y acá. Tiene grosor variable dependiendo de la especie. Y después se forma una especie como una eminencia, un cuerpo que sobresale, con ciertas digitaciones especiales que se llama cuerpo ciliar. Efectivamente se llama así